Lo que tiene TikTok es que el algoritmo es muy bueno. Para mí es el mejor algoritmo que tienen las redes sociales. ¿Por qué? Capta muy bien qué le interesa al usuario y analiza muy bien si te gusta, si te has quedado medio segundo más en una imagen o no, o otra lo has pasado, o ya te has cansado de ese tipo de vídeos, y va modulando el contenido que te ofrece según, bueno, pues ese tipo de respuestas, ¿no? Yo creo que es muy sofisticado y lo tienen muy afinado, ¿no?, al usuario. ¿Qué hace que una cuenta de TikTok de un museo se vuelva imprescindible? Bueno, pues la del Museo del Prado tiene más de 600,000 seguidores y es la cuenta más seguida del mundo dentro de las instituciones del arte. ¿Quién está detrás de esto? Javier Sáenz de los Terreros. Él, desde el 2012, es el encargado de comunicación digital y ha sabido dialogar con siglos de historia en segundos con millones. ¿Y has dejado algunas veces cierto contenido fuera porque sientes que no va a triunfar tanto o no va a ser escuchado como debería? Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, un espacio impulsado por Arte Informado. Y bueno, en esta nueva temporada seguiremos sumergiéndonos en el vibrante mundo del arte contemporáneo y explorando sus múltiples facetas. Conectaremos con las historias y los procesos de todas las personas que lo hacen posible. Además, en esta nueva temporada también servimos como plataforma para todas las galerías en España y tendemos un puente hacia ellas. Así hacemos posible que puedan mostrar a sus artistas y a sus obras. Si eres galerista y te interesa participar, por favor escríbenos. Este espacio también es para ti. Si disfrutas de este espacio, por favor suscríbete, dale like, compártelo y ayúdanos a seguir creciendo en esta comunidad. Nuestra galería invitada esta semana es Luis Adelantado con la obra de Irma Álvarez Laviada. Toda la información del artista o de la galería la pueden encontrar en la descripción del episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. ¿Qué hace que una cuenta de TikTok de un museo se vuelva imprescindible? Bueno, pues la del Museo del Prado tiene más de 600,000 seguidores y es la cuenta más seguida del mundo dentro de las instituciones del arte. ¿Quién está detrás de esto? Javier Sáenz de los Terreros. Él, desde el 2012, es el encargado de comunicación digital y ha sabido dialogar con siglos de historia en segundos con millones. Hoy vamos a hablar con Javier del algoritmo, de censura, de cómo comunicar sin trivializar y de esa delgada línea entre entretener, educar y emocionar. Ay, Javier, qué gusto tenerte aquí. Hola, Bienvenido. ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy bien. Aquí lo vamos a hacer, a diferencia de los redes sociales, con un poquito más de tiempo. Muy bien, muy bien. Oye, Javier, bueno, tú eres madrileño y estudiaste doble carrera en Humanidades y en Comunicación en la Universidad de Navarra. Soy de Pamplona, Ah, eres de realmente. Sí, Pamplona, sí, qué sí, sí. bonito. Pero bueno, llevo ya bastante tiempo en Madrid, pero no, soy navarro. Ah, qué bien. Y Ujú. te fuiste, pues claro, a la Universidad de Navarra. Y después un máster en política cultural en Londres. Ujú, así es. Y bueno, desde el 2012 entraste al Museo del Prado y lo que has hecho, la verdad es que es alucinante. Pero yo antes de eso te quiero preguntar, ¿por qué tú tenías cierta inclinación a las redes? O sea, ¿la manejabas tú antes? ¿Estabas muy pegado? ¿Fuiste el típico niño que estaba siempre haciendo cositas en la computadora o qué? No, 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 que va, todo lo contrario. De hecho, mis amigos se reían mucho cuando decía que me encargaba de las redes del Museo del Prado, porque decían, pero si tú no eres de tecnología, ¿no? A mí lo que me interesaba mucho era la comunicación y saber cómo llegar a la gente, ¿no? Las historias, y el Museo del Prado está lleno de historias, ¿no? Entonces, cómo contarlas de una forma pues, que sea más clara, ¿no? Que llegue de la mejor forma posible. Y era el momento de las redes sociales. Es que en 2012 pues ha pasado tiempo, ¿no? Y Sí. en temas tecnológicos ya es muchísimo. Y ahí poco a poco fuimos aprendiendo todos, ¿no? A estas nuevas herramientas, ¿no? Estos nuevos formatos, nuevos ritmos. Y pues tuvimos la suerte dentro del museo de poder adaptarlo, de que había hueco, ¿no? Que nos dejaban pues explorar iniciativas nuevas y conseguimos dar con una serie de formatos que funcionaban, ¿no? Para difundir las obras del museo. Y si aún no has visto la exposición ¿Cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? Del artista Bárbara Sánchez Kane en Collegium, te recomiendo que lo hagas. Estará abierto hasta la primera semana de septiembre. Es decir, que tu aprendizaje ya fue dentro del museo de cómo comunicarte y ese nuevo lenguaje, porque es
otra manera de hablar. Tú lo hiciste dentro del museo, no es que ya fueras un buenazo en eso antes, no, 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 no. A mí me gustaba mucho la la comunicación. comunicación, el marketing también, pero a nivel tecnológico ha sido más dentro del Museo del Prado. Así que sabía temas pues eso, marketing digital, lo que había, ¿no? En ese momento, que, Era que nada. tampoco era mucho, ¿no? Y luego sí que he ido aprendiendo dentro del museo y adaptándolo muy bien a la esfera cultural. Y bueno, a ver, cuéntame cómo fueron los primeros pasos. Tú entras a esta institución que además, pues, es un ícono de cultura en el mundo, que tiene siglos y siglos de historia, que es referente, y cuando empiezas a intentar comunicar de otra forma, ¿te encuentras con luz verde o tienes que abrir un camino por ahí de cierta reticencia? No, primero es un equipo de profesionales que es muy bueno en el Museo del Prado, cada uno en sus diferentes aspectos, ámbitos, ¿no? Entonces, lo primero que haces es escuchar y aprender, que es lo que cuando estás con gente muy buena hay que aprender, ¿no? Y ahí vas viendo un poco pues, cuáles son las líneas de trabajo, qué se puede hacer, qué no, cuáles son las oportunidades. Y entonces empezamos con las redes sociales y fuimos poco a poco cogiendo un tono que funcionaba. Y luego Instagram empezaba, bueno, los vídeos en directo realmente, más que Ujú. Instagram, pues empezaron a surgir, ¿no? Esa posibilidad. Empezó con Periscope, que luego la compró Twitter, y de hecho, Periscope se pusieron en contacto con el Museo del Prado, la fortuna que tienes, ¿no? De trabajar con, Sí, pues, con una institución de ese que es, nivel. que es relevante y, y también con una serie de usuarios de Twitter para ver qué podían hacer, ¿no? Con estos vídeos en directo. Tenían la herramienta, pero no sabían qué uso darle. Bueno, entonces hicieron algo que me parecía muy inteligente, ¿no? Pues de darla de uso libre a una serie de perfiles relevantes y a ver qué pasaba. Entonces nosotros hicimos algún vídeo, hicimos uno con José Manuel Matilla, que es un conservador, bueno, jefe de la colección de dibujos y estampas del museo, que llegó como a 130.000 visualizaciones a nivel internacional y en ese momento era una locura. Claro. Viendo una serie de dibujos de Goya, ¿no? Como no se pueden ver normalmente, y las cifras eran, vamos, muy, muy espectaculares, ¿no? Ahora ya ha ido subiendo todo, pero en su momento nos pareció que eso había que aprovecharlo y había que hacer algo, ¿no? Con eso. Por Luego, supuesto. luego ya vino Facebook Live, luego Instagram se llevó todo el pastel, ¿no? Y se convirtió en lo que era ahora. Y ahí empezamos, ¿no? A hacer esos... Y después TikTok. Bueno, vamos a hablar de los videos en directo, Ujú. que es algo muy interesante que hacen ustedes, pero antes me gustaría, estás hablando de todas las diferentes plataformas. Cada una tiene su público y cada una tiene su manera de comunicar. Si nos puedes como dar una pincelada, por ejemplo, yo sé que TikTok es para un público muy joven y generalmente mucha gente pensamos que son puros bailes en TikTok, que se da a conocer por eso. Evidentemente no, pero es un público desde adolescentes hasta los 30. No, no, mucho más, mucho Ah, más. Sí sí. que es un público mucho más joven que el resto de las redes, pero conforme se va haciendo una plataforma más general, ¿no? De mayor uso, la gente que se incorpora es gente pues, con cierta edad, ¿no? Hay gente de 40, 50 que están también ahora en TikTok. Entonces, la gente de 14 años sigue estando, pero hay un porcentaje de población muy grande que se va incorporando ya con una edad bastante más adulta, ¿no? Sí. Entonces también los contenidos, pues bueno, varían un poco. Y sí que tienes esa parte pues más naif o más de entretenimiento puro, pero tienes un montón de nichos, ¿no? De contenido de nichos de muchísimas materias. Y lo que tiene TikTok es que el algoritmo es muy bueno. Para mí es el mejor algoritmo que tienen las redes ¿Por qué? sociales porque capta muy bien qué le interesa al usuario, ¿no? Entonces enseguida te va recomendando una serie de vídeos que dices, ¿cómo sabe que me gusta esto, no? Y de repente va cambiando de temáticas muy, muy diferentes y analiza muy bien si te gusta, si te has quedado medio segundo más en una imagen o no, o otra lo has pasado, o ya te has cansado de ese tipo de vídeos y va modulando el contenido que te ofrece según, bueno, pues ese tipo de respuestas, ¿no? Yo creo que es muy sofisticado y lo tienen muy, muy afinado, ¿no? al usuario. Bueno, eso es TikTok. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Facebook? Estabas diciendo que abrieron con Facebook en, pues, cuando en los principios, ¿no? En Ujú. 2012.
¿siguen estando ahí y qué tipo de público tiene? Sí, siguen estando. En Facebook se dice mucho como que ya está, que Facebook Que ya se fue. hace tiempo que ya pasó. No pasó. O sea, sigue ahí. Lo que pasa es que el público es de más edad, es de 45 o 60, incluso más. Mucha gente, pues eso, de cierta edad se ha incorporado a las redes sociales con Facebook y ya se ha incorporado a los 60 Claro. y les sirve, pues, para estar en contacto con la gente con familia, con la gente de su clase, de su curso, y tiene muy buena respuesta. Sobre todo en América Latina, nosotros nos pasa, ¿no?, que vemos las visualizaciones, vídeos que publicamos y las audiencias son muy grandes. Entonces, bueno, seguimos ahí y estamos encantados también con las redes sociales. Parece que solo existe el público joven, ¿no? Sí. Pero hay más público más allá. Mira, eso es muy Entonces, claro. interesante. Y además saber adaptar el contenido a cada uno de los públicos. Y bueno, Instagram también. Y siguen creciendo también en Instagram. ¿Y qué tipo de público hay? Sí, Instagram pues sigue siendo un poco la principal, ¿no? Instagram es un público que también de edad ha ido subiendo. Yo creo que estarán ahora en torno a los 30, 40, la media de edad. Hay, por supuesto, gente más, o sea, mucho más joven, ¿no? Desde los 20, pero sí que se nota, ¿no?, que ha ido subiendo un poco conforme se ha generalizado. Y funciona muy bien, los reels, stories, entonces sigue, vamos, lidera, ¿no? A pesar de que TikTok tiene pues unos niveles de visualización que incluso ha superado a YouTube en ciertas cifras, ¿no?, en ciertas medidas, pero para mí Instagram es la gran red. ¿Sí? Y Ujú. bueno, X, que antes era Twitter, también, me interesa que en todos ellos tienen un tono muy particular y como tú dijiste, encontraron la voz del Museo del Prado, que es un tono muy desenfadado, muy de amigo, o sea, no desde te voy a enseñar, yo sé más que tú, sino vente, vamos a pasear juntos, esto es lo que te estoy enseñando, ¿no? Ese es uno de los aciertos ¿y lo tuvieron así desde el principio? No, o sea, con las redes sociales ha sido pues ir adaptándose, ir aprendiendo también conforme aprendía la propia sociedad, ¿no? Y también en relación con el público. Vas viendo los comentarios, escuchas a los seguidores, ¿no?, a las seguidoras que te van modulando, ¿no? Y ya, pues al final te adaptas. Y era complicado esa parte de institucional, ¿no? En el fondo, el Museo del Prado es una institución, 200 Ujú, años, ujú. se asocia ya a grandes nombres, a ese edificio, esas Que columnas, ¿no?, que impone. impone mucho, pero por otro lado las redes sociales eran todo lo contrario. Entonces Exactamente. encontrar ese punto medio, bueno, costó un poco al comienzo, pero luego la verdad es que estamos muy cómodos y ahora queremos ser, bueno, pues más informales, pero sin perder rigor y tampoco sin caer un poco en la tontería, ¿no? O sea, en la frivolidad. A mí eso me parece, creo que el reto más difícil, y regresaremos y nos detendremos eso más adelante porque, eh, bueno, llegaremos a ello, pero antes también me gustaría que nos contaras de los temas que se tratan. Yo he visto algunos como si hacen rayos X a una pintura que hay detrás, o desde cuál es el cuadro más pequeño, cuál es el cuadro más grande, eh, historias dentro de los lienzos, historias que podrían ser la historia de un amigo aquí, que si mira, le acaban de pintar el cuerno y le están avisando, mira la cara del hombre. Entonces, claro, eso, al final, esas historias te llaman la atención. ¿Cómo escogen esos temas y con cuánto tiempo de antelación? Sí, pues hay temas que realmente, o sea, casi es que no los escoges tú, te escogen ellos, ¿no? Porque lo escuchas o te enteras y dices, esto hay que contarlo, porque te lo pide, ¿no? Son historias, por ejemplo, hace poco hemos publicado en TikTok un vídeo explicando una historia que es un lío a tres, un lío familiar, pues esto complicado, entre Godoy, la condesa de Chinchón y Jovellanos, está también metido en la historia, y también Pepita Tudó. Entonces es básicamente que Godoy pues estaba casado con la condesa de Chinchón, pero tenía su amante oficial con sus hijos y demás, que era Pepita Tudó, y comían los tres en la misma mesa. Y en una de esas, pues Jovellanos es invitado a comer y ve la escena y claro, se queda como que no entiende nada. Y luego ves los cuadros en el Museo del Prado y bueno, ya cambia, ¿no? Porque ya te das Totalmente. cuenta que son personas que viven historias que podían ser
bueno, que han pasado siempre, ¿no? Y Y que que, siguen que pasando, como siguen tú dices, pasando sí. y que nos sorprenden a día de hoy. Entonces ya es diferente, porque rompes lo que es la imagen de la obra y vas a la persona, ¿no? Y vas también a lo que ha querido pintar, ¿no? El pintor, en este caso Goya, ¿no? Entonces esas historias me parecen muy relevantes, ¿no? Para trascender un poco esa parte de marca solo de imagen e irte más a lo emocional, ¿no? Y tener esa conexión con, bueno, pues con personas que eran como tú. Claro, y lo has dicho tú muy bien en varias de tus entrevistas, lo que buscas es humanizar el museo, ¿no? Y eso es una de las partes de humanizar, también saber quién es tu público. Pero, regresando a ese contenido, ¿con cuánto tiempo o cómo es que deciden, qué historias contar? Porque hay muchísimas. Sí, o sea, siempre hay, o sea, solemos tener un calendario de temas, de posibles temas, ¿no? Durante todo el año vemos un poco, pues, no sé, efemérides, exposiciones o cosas que han ido sucediendo y de las que podríamos hablar en un momento dado, pero luego simplemente hablando con la gente del museo, pues te pueden decir, mira, estoy haciendo esta investigación, creo que es interesante por esto, a lo mejor podemos hacer un Instagram o un TikTok. O estás en tu día a día también grabando un Instagram, ¿no? Y hablan de un tema que dices, espera, de esto, además de este vídeo, vamos a sacar una pequeña pieza para TikTok, ¿no? O, o simplemente en la cafetería, tomándote un café y alguien te cuenta algo de su trabajo, ¿no? Y así es como te vas dando cuenta que es que pasan muchas cosas, ¿no? En el Prado hay muchas historias detrás. Sí. Entonces es fácil, es fácil. Y bueno, otro de los grandes aciertos es estos videos que hacen de lunes a viernes justo antes de que el museo abra, que tengo entendido que se te ocurrió porque las personas que trabajan en el Museo del Prado tienen ese beneficio y esa gran ventaja de poder pasear cuando no hay nadie, ¿no? Y entonces, queriendo compartir eso, es que surgen estos videos que, pues, ya es increíble porque se han ido a todo el mundo, pero también ustedes están en riesgo al ser en vivo, videos en vivo. Siempre hay algo que no puedes controlar y siempre hay algo que si se equivoca, que si pasa alguien, ¿cómo lo manejas? ¿Y qué tipo de anécdotas hay por ahí? Sí, sí, la verdad es que, bueno, los vídeos en vivo sí que empiezan con esas ganas de compartir, ¿no? Esa sensación más íntima, ¿no? Que disfrutamos, pues, las personas que trabajamos en el museo, que de repente estás solo ahí, hay como un eco que te hace como hablar ahí despacito y suave y es muy, muy especial, ¿no? Y entonces, bueno, así fue evolucionando poco a poco, haciendo esos vídeos, no sabíamos que iban a tener esta repercusión. Y luego sí, yo creo que es algo muy, muy generoso por parte de la institución el estar en directo todos los días, porque, o sea, es muy difícil que una institución, ¿no? Se abra tanto como para estar en directo, que puede pasar cualquier cosa, Cualquier día cosa. tras día, ¿no? Entonces, parece eso, un acto de transparencia, de honestidad y generosidad por parte del museo y de la dirección, ¿no? Del museo, que al final son los que deciden, ¿no? Que tenga lugar esta iniciativa. Y sí, ha habido cosas, ha habido, bueno, pues a veces pequeñas anécdotas de, pues por ejemplo, estar grabando un vídeo en directo y de repente el museo está trabajando. Ahí no es que esté todo parado, son, Claro, son horarios en donde no hay público, con lo cual se aprovecha pues para mover alguna obra y ver con el rabillo del ojo cómo, pues, por ejemplo, una obra de Velázquez, el Baltasar Carlos a caballo, pues pasaba por aquí. Entonces estás como con ganas de mirar, pero no puedes, pero sí, es una sensación muy, muy interesante, ¿no? O ruidos, o bueno, no, y además eso, hasta la propia los propios nervios, porque es el personal que trabaja en el museo. Tengo entendido que el año pasado fueron 80 diferentes voces, son personas que, si bien están muy versadas en la historia del arte, no necesariamente en la comunicación, y no saben sí, pararse en la cámara. Entonces, también es vencer el miedo, el nervio, y eso creo que contagia al auditorio, y saber que está en vivo contagia. sí, Le da sí, sí. frescura. Sí, sí. Luego también esa parte de hacerlo en vivo también lo hacemos, pero en el fondo yo lo veo más a como si fuera un concierto, una improvisación de estos grupos de jazz, ¿no? Que sí, es una improvisación, tiene lugar en ese momento, pero está ensayada, saben muy bien Claro, dónde claro, están, cuál es su sitio, conocen al resto de componentes de la banda claro, y entonces se sienten cómodos y entonces improvisan. O sea, no es claro.
que vas ahí. Ah, no, no, Claro, es como eso tener sí. todo controlado para luego poder improvisar. Entonces Sí. jugamos un poco con eso, sabemos dónde estamos, sabemos a quién tenemos enfrente, la institución, y a partir de ahí ya sí, te puedes relajar y puedes improvisar. Y yo creo que es lo más bonito, ¿no? Y donde surgen los temas más, pues más interesantes al final, ¿no? Las preguntas que no están en guión, ¿no? Sí, 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 sí. Em, y bueno, yo tengo una pregunta, cuando hacen esos videos, ¿los hacen desde un móvil? Sí, sí. Pues eso también es interesante porque hay cierta imperfección que llama, ¿no? Ujú. Cuando las cosas están demasiado curadas, eh, uno se aleja, pero aquí ves que está hablando del perro en el cuadro y se acerca entonces todo lo hacen desde móvil, mira, ¿qué? Sí, sí, yo creo que es muy importante y es parte de un poco del momento en el que estamos en comunicación, ¿no? Las cosas que son demasiado editadas, ¿no? Demasiado Curada, sí. trabajadas, sí, a lo mejor nos suenan un poco a falso, ¿no? Nos suenan un poco como a anuncio, casi. Y plataformas como TikTok, además, que van un poco por un contenido más crudo, ¿no? Menos editado, más realista, si lo trabajas mucho, demasiado, pues no, la audiencia ya lo identifica como si fuera un anuncio. En esto salía, Ah, yo creo que mira. un cambio muy grande fue hace ya bastante tiempo, pero cuando el Paris Saint-Germain fichó a Messi Ajá. y la entrevista de la que todo el mundo hablaba era la que había hecho Ibai Llanos con el móvil. No, había cientos de medios de comunicación acreditados, con las luces, con toda la parafernalia, pero lo que la gente quería ver era a Ibai Llanos, un youtuber, con el móvil entrevistándole de tú a tú a Messi, ¿no? Sin micrófono, sin nada, y era mucho más interesante porque era mucho más real, ¿no? Eso. Veías la persona. Entonces, quizá esa parte técnica tan exagerada pues hacía que se perdiera un poco en comunicación, ¿no? Entonces, la cosa es también ese equilibrio, ¿no? Entre la técnica y la honestidad, ¿no? Del Sí. mensaje. Es que estás hablando de algo interesante que es que sea algo muy real y muy tangible. Y en ese sentido, me gustaría también que nos contaras de cómo saben quién está detrás o sea, quién los está escuchando, cómo ese interlocutor, porque sé que además han tenido y abren la ventana para ver a quién los está viendo tomando un café en la playa con el perro. Y eso, pues también es un salto al vacío porque no sabes lo que van a hacer. Sí, 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 la verdad es que es muy importante escuchar, ¿no? A la audiencia, no es solo hablar, hablar y de una forma, ¿no? Unidireccional. Se trata de tener un cierto diálogo, ¿no? Que es lo que te permiten estas plataformas, y entonces escuchar mucho a los seguidores, las seguidoras, ¿no? Que te están diciendo buenos días desde Buenos Aires, desde Soria, desde. Entonces te das cuenta lo heterogéneo. Y lo que hicimos cuando llegamos al millón de seguidores en Instagram fue pedirles que nos mandaran un vídeo, ¿no? Diciendo desde dónde se conectaba normalmente. Sí lo vi. Y la verdad es que fue muy emocionante porque ves que has conseguido introducir, ¿no? El Museo del Prado en las rutinas diarias, ¿no? De cada uno. Y entonces pues salía gente cuando iba a trabajar, cuando iba en el metro, cuando estaba cocinando. Había una persona que me hacía mucha gracia que decía, yo veo los directos haciendo la actividad que menos me gusta, que es planchar. Y entonces Sí. salía planchando viéndolos. Sí, 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 sí. sí. Sí, ese humanizar también el otro lado hace que tú, me imagino, como director de comunicación digital, también sepas que tu mensaje está llegando y que está calando de otra forma, porque no solamente se trata de números o de seguidores o de algoritmos, se trata de qué está haciendo ese mensaje en cada uno de ellos. Y recuerdo alguna anécdota que contaste tú de un periodista que estaba en el hospital y di Sí, 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 era de un periodista del New Statement, que además fue al comienzo, en 2017, cuando empezamos con los directos, y fue la primera vez que nos dimos cuenta realmente de qué iba eso, ¿no? De un poco la viralidad y el alcance de las redes sociales. Pues estaba pasando por una enfermedad, estaba en el hospital, no se podía mover, estaba en la cama, y cada día se conectaba a ver los vídeos en directo y entonces pues disfrutaba de las obras del Bosco, de Rubens, de Van der Weyden y estaba paseando por el Prado, que él no había visitado el Prado nunca,
y estaba fascinado, ¿no? Por esa posibilidad, ¿no? Y que le hicieron esos días mucho más llevaderos. Y publicó ese artículo que llegó a muchísima gente y nosotros nos lo encontramos en Twitter, ¿no? Haciendo pues unas búsquedas típicas, ¿no? Para saber qué se dice del museo. Y claro, te das cuenta bueno, que realmente no sabes muy bien quién está detrás, ¿no? De la pantalla. Y no Entonces, solamente quién está detrás, sino cómo le está afectando lo que tú dices o haces, y yo creo que eso es un momento de gran satisfacción, ¿no? Pero bueno, hablando de vivo, ya tengo aquí yo a mi perro que se coló. Pero bueno, estabas hablando de personas desde Soria hasta Buenos Aires, y tengo entendido que solamente el 28% de los usuarios son españoles, de sus seguidores. sí, sí, sí. Y de Madrid es menos del 10%. Sí, Increíble. entonces, claro, realmente eso te sitúa, ¿no? Y te permite darte cuenta que estás hablando para una serie de personas que es difícil que visiten el Museo del Prado. Incluso muchas de ellas no van a poder visitarlos nunca por cuestiones geográficas, económicas, ¿no? O como hemos estado hablando también de enfermedad, ¿no? De movilidad. Y bueno, pues hay que pensar que estamos muy centrados en los visitantes físicos. Por supuesto, es la mejor experiencia que hay, ¿no? Visitar el museo y ver pues, las meninas en vivo, pero que no todo el mundo puede, ¿no? Y nosotros pues somos un museo nacional, que tenemos vocación también internacional y tenemos que estar también para esa gente. Qué bonito que pueda llegar el contenido, claro. Pero ahora vamos a los temas más complejos. Si es verdad que es otro idioma, también el arte tiene la facultad de ralentizar el tiempo, ¿no? Te necesita cierta contemplación, cierta pausa. ¿Cómo puedes manejar eso o contrastar eso con la velocidad que se necesita en los medios sociales? Sí, sí, la verdad es que son ritmos muy diferentes y es complicado, ¿no? A veces parece que es incluso contradictorio, pero yo creo que no. Porque por ejemplo, si haces un vídeo corto, ¿no? De una obra, de un detalle de una obra, eso te hace que enganches, ¿no? Con esa obra. Y luego de ahí ya, pues puedes estirar, puedes dedicarle más tiempo. Es como cuando escuchas el estribillo de una canción que no escuchas toda la canción, no escuchas todo el álbum, no escuchas toda la discográfica, pero tienes que empezar por el estribillo de una canción, ¿no? Luego a lo mejor te escuchas toda la discográfica. Entonces la idea va un poco por ahí. Necesitas que alguien te señale, ¿no? Ese dedo que señale un detalle, que te llame la atención, que haya una historia detrás, para que se abra una puerta y te apetezca entrar, ¿no? A ver qué encuentras. ¿Pero tú crees que se puede mirar realmente con atención en las redes sociales? En las redes sociales es difícil, es difícil. Sí que tiene un ritmo que a veces es un poco. Bueno, demanda mucho, ¿no? Y hace que la atención, pues bueno, vaya de un sitio a otro. Eso es así, sí que lo veo claro, pero también te ofrece una viralidad y un alcance que de otra forma sería imposible. Entonces, si ves cosas que te gustan, luego es mucho más fácil que te apetezca dedicar más tiempo, ¿no? O es igual, ¿no? Ves el tráiler de una película, que lo puedes ver, o una Ujú, escena en redes sociales, y luego ves la película entera. claro. Entonces, pero Sí, bueno, esto sí que nada es más es cierto. como una introducción, pero bueno, no deja de ser complejo. ¿Y no te molesta que se viralice algún comentario más que el contenido en sí mismo? Bueno, no tienes control, ¿no? Entonces tampoco puedes, ahí, bueno, te ¿Les ha mol pasado? un comentario que el contenido, bueno, a veces intentas hablar de un tema y por otras cuestiones, pues, se acaba hablando de otro, ¿no? Entonces sí que es un poco frustrante. Luego también hay que tener en cuenta que en las redes sociales cada cual tiene su agenda, ¿no? Ujú. Es como también como los medios de comunicación, ¿no? Cada cual, pues, o quiere ir un poco hacia un lado y entonces, pues, interpreta la información hacia cierto lado, ¿no? Todos, en el fondo, todos tenemos nuestros sesgos y entonces tienes que, bueno, pues que convivir con eso e intentar hacerlo de la forma más fácilmente posible, ¿no? Para que la gente entienda lo que quieres decir. ¿Tienes que decidir en alguna ocasión entre alcance o profundidad? Sí, sí, sí. O sea, nosotros, eso también va un poco unido, ¿no? Con la parte de entretenimiento o rigor, ¿no? O la parte Ujú. más, a ver, de educación, no me gusta mucho hablarlo educación, pero sí más de como de ese compartir conocimiento, ¿no? O sea, nosotros la viralidad por la viralidad no nos interesa. O sea, la notoriedad porque sí, no, tiene que tener un contenido, algo que aporte, ¿no? El Museo del Prado tiene que aportar.
no es solo hacer gestos, ¿no? Para que te vea todo el mundo. Se trata de que estés aportando, de que comuniques algo con rigor, ¿no? Es tu papel. Entonces, hay veces que hablamos, por ejemplo, de obras muy conocidas, como El Jardín de las Delicias, Ujú. que interesan mucho, pero a veces hablamos de obras que no conoce casi nadie, ¿no? Pero también es parte de nuestro papel. Y también ayuda a lo que comentabas antes de la visita sosegada, ¿no? Cuando vas a un museo como el Prado y vas a ver las grandes obras, hay como hasta cierta ansiedad, ¿no? Porque tienes que ir a una, a otra, vas hasta con prisa. Pero si te puedes permitir una visita simplemente a descubrir obras, ¿no? Y a ver esas obras que están en el medio, en ese camino entre una obra maestra y la otra, pues a ver cuáles ves, ¿no? Descubre, permítete descubrir. Y entonces ahí, bueno, pues cambia un poco el sentido de la visita y yo creo que que con estos vídeos animamos también a que se den cuenta de que, aunque no conozcas el nombre del autor, si esa obra está ahí es por algo. Intenta buscar, ¿no? El por qué, cuál es la calidad, a ver si te transmite. ¿Y has dejado algunas veces cierto contenido fuera porque sientes que no va a triunfar tanto o no va a ser escuchado como debería? También depende de formatos. Claro, a veces hay temas que son muy complejos y que se van a poder malinterpretar, ¿no? En un vídeo corto. Entonces, para eso es mejor, pues ya una conferencia o también hay temas que a lo mejor, pues, eh, crees que vas a empezar a hablar de ese tema y al final por cuestiones de actualidad, pues se va a ir por otro lado, entonces no te interesa, ¿no? O simplemente sí que uno de los temas que comentabas al comienzo, la censura, ¿no? Sí, que En, eso vamos a hablar de eso. sí, Venga, de una vez. en Internet, ¿no? Pues por ejemplo, hay las redes censuran los desnudos. Los desnudos y la sangre. Los desnudos, la sangre, ¿no? La Así violencia, es. ciertas palabras también, Sí, que creo que te penalizan. Entonces, claro, cuando tienes que hablar de algunos temas de mitología o de que es todo sangre sí. y ¿Cómo lo y navegas? violencia y, pues, Sí. y desnudos, ¿no? También, pues, es complicado. Sí, decías que, por ejemplo, no ha podido presentar Saturno devorando a sus hijos. Claro, claro, cuando presentas, obras como esta, ¿no? O los fusilamientos de Goya, te lo censuran. Bueno, te lo censuran, aparece una imagen diciendo que este contenido es sensible, a ver si estás seguro que lo quieres ver. Que por otro lado es algo muy bonito porque, te das cuenta la actualidad de obras de Goya, ¿no? O sea, Sí. si te genera tanta sensibilidad, ¿no? Al público actual y es una obra de hace 200 años, pues hizo un gran trabajo, ¿no? Goya sigue siendo actual. Pero claro, sabes que te vas a encontrar con esas dificultades, ¿no? O sobre todo también el tema de los desnudos, Sí. el desnudo O sea, femenino. pueden mostrar nada más la maja vestida. Claro, no, no, es Sí, así, si no, no sí. hay forma, no hay forma. Pero, ¿cómo navegas eso? ¿Hay manera de hackear ese algoritmo? Sí, hombre, lo que hacemos es, pues, poner los rótulos de los cuadros, pues, tapando el pecho o ese tipo de Mm, un poco trampa. de tácticas, ¿no? Pero sí, la verdad es que es una pena, ¿no? Porque ya sabes que te vas a enfrentar a esos problemas, o también cuando hay, pues, angelitos o cupidos que, claro, aparecen desnudos, pues también, nada, eso te lo Pero en ese sentido, entonces el algoritmo también te está dictando qué tienes que publicar, ¿no? No, o sea, entiendo que la institución tiene, su línea, pero el algoritmo también. sí, en el fondo es una red que no es tuya. Es una plataforma que es de otro y te tienes que adaptar a sus normas, ¿no? Tienes que ver si tus intereses y sus normas son compatibles y salir adelante, ¿no? O no, o salirte. Es que no lo estás pagando, estás jugando en un terreno que no es el tuyo. Claro. Entonces, bueno, hay que tener eso en cuenta y sacarle el mayor partido posible, ¿no? Dentro de estos pequeños obstáculos, que la verdad es que es un poco pena, ¿no? Que hablamos tanto de inteligencia artificial, pero son incapaces de distinguir entre No, y pinturas, ¿no? Y han habido muchos, temas al respecto en otros museos, como Leopold Museum, que demandó a Instagram por justamente por no dejar publicar ciertos cuadros. Entonces, y hizo toda una campaña que después se llevó a las calles diciendo: "Bueno, esto parece que es un desnudo demasiado fuerte, aquí está", que al final es como regresar la atención y jugar con ese algoritmo, pero el algoritmo es algo que sufren, pues, todos los que quieren publicar cosas que
tienen que ver con siglos de historia. Entonces, una de las maneras de hackearlo es con el nombre ahí. Sí, bueno, intentar que no se vean, ¿no? En eso, o sea, realmente las personas que utilizan estas redes ya lo hacen continuamente, ¿no? Y van buscándose los trucos y tal. Entonces, bueno, también cuando hay obstáculos está bien para la imaginación, ¿no? Y la creatividad. Tienes que, que buscarte esas maneras, ¿no? Esa guerra de guerrillas, ¿no? Un poco para intentar conseguir tus objetivos. ¿Qué cosa todavía no haces en las redes que te gustaría hacer? ¿Qué cosas? No sé, pues es que está cambiando tanto, ¿no? Que continuamente que es complicado cuando empiezas. ¿Qué cosas hago? La verdad es que, bueno, me gustaría poder dar más voz, ¿no? A las personas que nos siguen. Pero eso es complicado porque en el fondo, ¿no? A quién das voz, a quién Claro, sí, a quién no. Pero sí, que tuvieran más protagonismo, ¿no? Que el Museo del Prado fuera un lugar en donde, bueno, hubiera pues más diálogo sí, tenemos el diálogo que nos permite dentro de que dentro de lo es que se puede, dentro claro. de lo que se puede, ¿no? Entonces eso sí que me apetecería, ¿no? Que esas personas pudieran tener una atención más personalizada, pero claro, con tantos seguidores es muy Y complicado. ahora que estás hablando también de los seguidores, tocamos hace un rato que varios de los seguidores o la gran mayoría no están en España. Tienes que adaptar el contenido dependiendo de saber el número de seguidores que están en cada país, porque pues, también cambia la manera en que se relacionan con el arte, ¿no? Sí, 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 cambia. También por conocimientos, ¿no? Nosotros al final, pues estás hablando desde una institución, ¿no? En España, en Madrid, y entonces pues das por hecho una serie de cuestiones históricas que has podido dar en el colegio o que, bueno, pues una especie de conocimiento general que no, claro, lógicamente no es el mismo, ¿no? Totalmente. Entonces tienes que adaptar esos conocimientos, tienes que explicarlo. También hay menos conocimiento de cultura religiosa cristiana, hay cada vez menos. Entonces, cosas que a lo mejor en España hace unos años pues la gente lo sabría, ¿no? Como que San Pedro normalmente se le representa con las llaves en la mano, ¿no? Pues mi abuela vería una figura con la llave en la mano y diría, ese es San Pedro. Ahora no. Ahora la gente no tiene ese conocimiento, ¿no? Bueno, pues eso hay que ir explicándolo. También cuestiones mitológicas, bueno, pues, o por ejemplo, de historia de España, ¿no? Hay un montón de retratos de reinas, de reyes, que no dejan de ser, pues, señoras y señores desconocidos, ¿no? No has conocido, no sabes quién es. ¿Por qué es importante, no, esta persona? ¿Por qué merecía ser pintada por los grandes artistas, no, del momento? Pues hay que explicarlo. Pero, ¿cómo lo explicas sin caer en la obviedad? Porque es verdad que no puedes dar por sentado que tu público sabe, porque todo el mundo sabe diferentes cosas, y además tienes un público tan variado. Pero, ¿cómo se hace para tampoco caer en la obviedad o estar hablando como a niños? Pues también depende, ¿no? Depende de dónde sea. Recuerdo un comentario, pues, por ejemplo, en religión, con el tema de la Trinidad, ¿no? El Espíritu Santo representaba una paloma. Pues una persona que, bueno, por el nombre de usuario parecía que era pues, de la India, preguntaba que qué era la paloma. Claro, son cosas que nosotros quizá, pues por la tradición que tenemos, vemos muy rápido, ¿no? Eh, no todo el mundo. Entonces, no pasa nada. Pues explica con tranquilidad. El que ya lo sabe no le va a molestar, siempre con respeto, y el que no lo sabe, pues aprende una cosa nueva, ¿no? Vemos también, hay preguntas que nos pueden sorprender también de gente que no conoce quién es Goya o Velázquez. Y luego ves y te das cuenta que es una artista de Jamaica que ha visto una serie de obras que le gustan, le llaman la atención y pregunta, oye, ¿quién es? Y además yo creo que es importante eso, no sacar a nadie y no regañar, por así decirlo, por no saber, porque creo que esa es de las cosas que tiene el arte que se hace elitista, y es lo que estamos tratando de romper en muchos aspectos, ¿no? Quitarle el corsé del arte, como decimos aquí, pero si no sabes, no importa, pues para eso estás, aprende, tienes la curiosidad y ahí estás. Y es lo que hacen ustedes que me parece todavía más admirable siendo el Museo del Prado, ¿no? Quien tiene la voz, o sea, esa voz institucional, pero a la vez relajada, esa combinación es otra cosa muy difícil de alcanzar. Sí, es que el Museo del Prado también es, pues, eso, esta institución, ¿no? Que es un poco apabullante a veces, pero el Museo del Prado son muchas cosas, ¿no? El Museo del Prado también es la gente que trabaja ahí, pues hay unos equipos, la verdad es que son maravillosos, ¿no?
empezando por mi compañero Bernardo, ¿no? Que me ayuda Sí, bueno, que trabajamos juntos en redes, pero esa parte humana, ¿no? También es el Museo del Prado y también la gente que visita el Museo del Prado, ¿no? Cada día. Todo eso forma parte del museo. Entonces, es importante que se vea y que se trate como es, ¿no? Con esa humanidad, ¿no? Que hablábamos antes y también, pues, lo que comentábamos de las visitas, ¿no? Parece que tienes que saber todo, que tienes que ser ya un gran experto en arte y no. Eso está ahí, es público y se trata de que disfrutes. Lo demás ya lo aprenderás, no es un examen, ¿no? totalmente. Hablábamos hace un rato de la satisfacción que te da escuchar esas historias, eh, de todas las personas que siguen sus redes. ¿Cómo se mide el éxito de una publicación más allá de los números? Sí, a nosotros nos gusta mucho bueno, los números están ahí, ¿no? Eso te sitúa, pero sobre todo la interacción. El número de comentarios, de like, porque ves que, bueno, pues que ha significado algo para alguien, ¿no? Porque ponerte a escribir ya, que te lleve a hacer que provoque una acción, ¿no? En ti, ya es que te Tienes ha, toda la que te razón. ha gustado bastante, ¿no? Que te ha movido, que no te ha dejado indiferente. Entonces eso es algo muy interesante, muy bonito, ¿no? Para nosotros. Y luego hay una serie de elementos de fuera de las redes sociales que también la verdad ¿Cómo es que es cuáles? precioso, ¿no? Pues cartas que escriben o algunos seguidores o seguidoras que vienen al museo y vienen de México o vienen de Chile y nos dejan algo pues hemos traído este café para los directos porque Oh, sí, qué que durante la bien. pandemia también unas mascarillas nos dejaron para una serie de profesionales del museo que salen habitualmente en los directos, pues también este para Paloma Málaga, este para Alejandro Vergara. Entonces, bueno, ves que realmente significa algo, ¿no? Para la gente. Entonces, eso te anima, ¿no? A seguir. Porque sí que muchas veces en esta parte digital, ¿no? Es como que, Se pierde el human touch, sí, 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 parece que estás solo, ¿no? Parece que estás sí, hablándole casi a una televisión, ¿no? No, sí. hay gente detrás. Sí, bueno, sí es cierto, ahora que lo recuerdo. Por favor, escríbanos comentarios. A nosotros también nos encanta en nuestra mini escala, pero tienes razón, estar escribiendo y estar viendo cuántos gustan es una especie de diálogo, es eso. ¿Tienen alguna institución, cuando empezaste con todas estas redes, tenías a alguien en mente a quien seguir, ya sea dentro del mundo del arte o fuera? ¿Alguna referencia de medios sociales? Pues la verdad es que el tema de los directos, como empezó a la vez para todos, lo de TikTok, básicamente prácticamente igual, ¿no? Empezamos una serie de museos en 2020 a la vez. Cada uno fue un poco buscando su camino, ¿no? Sí que comparabas, veías a ver este otro camino, ¿no? Que ha escogido este otro museo a ver qué tal le va o a ver cómo. Y era interesante. Al final tienes que ver muy bien quién eres tú, qué es lo que quieres transmitir y cada lugar es diferente, ¿no? Entonces, ahí sí que vemos, porque es interesante saber lo que está haciendo el resto, pero a mí me interesan incluso casi más, ¿no? Lo que hace otro tipo de perfiles que es Claro. fuera de los museos, ¿no? Para, bueno, pues la gente inquieta, la gente que ves que es muy creativa, joven, ¿no? Que enseguida con muy pocos recursos se inventa algo nuevo. ¿Perfiles, privados te refieres? O Sí, por ejemplo, me interesaba mucho, estuve muy atento a cuando Rosalía lanzó el disco Motomami en directo en TikTok, ¿no? ah, Pues ese tipo de iniciativas dices, a ver cómo está manejando el medio, ¿no? Porque ujú, era la primera vez que se hacía. Entonces es ese cambio de cómo utilizas este recurso, ¿no? Cómo creas un lenguaje nuevo. claro. Bueno, hay figuras muy creativas que bueno, luego les puede salir mejor o peor, pero eso sí que me interesa mucho. Tienes razón, y es que, creo que los últimos en experimentar suelen ser las instituciones por cierto respeto o miedo, pero es evidente que los medios sociales todavía son un camino en donde se pueden inventar millones de cosas y además en todos los ámbitos, como lo estás diciendo, porque, por ejemplo, yo estaba investigando para esta entrevista y me encontré con la Universidad de Yale, que hace unos videos increíbles de neurociencias, de historia, con todo el rigor académico, pero en mini videos para las redes sociales o la Biblioteca Pública de Nueva York. Es increíble que con hacer mini ficciones ha podido incrementar casi el 50% de los libros que se piden. Entonces, es un buen vehículo y se puede, lo que pasa es que hay mucho miedo de tratar
de hacerlo sin tribalizarlo, pero todavía hay muchas cosas que se pueden inaugurar o probar, ¿no? Sí, yo creo que sí, que hay, o sea, hay instituciones que lo están haciendo muy bien, museos que me viene ahora a la mente, bueno, el Hermitage lo hacía muy bien, ¿no? Todo el tema de los vídeos en directo. Me viene a la mente también durante la pandemia la Freak Collection, que Sí. estuvo con que el conservador, ¿no? Pues hacía cócteles y mientras hacía un cóctel le hablaba de una obra, ¿no? Mientras estaba preparando su cóctel. Entonces, bueno, era otro acercamiento, ¿no? Y luego yo creo que hay un problema de recursos. Claro, con las instituciones necesitas a gente cualificada que entienda bien los medios y que pueda disponer de tiempo, ¿no? Para sacar estas historias y poder, bueno, pues transmitir, ¿no? Al público. Entonces ahí, bueno, pues quizás sí, hay ciertas instituciones que tienen más dificultad. Por eso decía también la parte de más individual, ¿no? De gente muy creativa que con dos cosas puede hacer algo impresionante. Eso me lleva también a la reflexión. ¿Tú crees que habría que introducir algo de educación de medios digitales en las carreras y en las universidades o incluso en las escuelas hoy? Porque todo lo que se está aprendiendo es un poco, pues, sobre la marcha, ¿no? No hay, dices gente cualificada, pero ¿quién te cualifica? O sea, es muy difícil, mira cuántos seguidores tengo, yo lo manejo bien o mal. Entonces, todavía no hay criterios, todavía no hay, formas de aprender. ¿Crees que se debería de introducir eso? Yo lo veo más desde el punto de vista de comunicación, porque el otro en el fondo son herramientas que si tú tienes la idea, ya lo adaptas al formato, pero luego las ideas son un poco, o sea, los temas son un poco los mismos, ¿no? Desde Shakespeare a las telenovelas, son los mismos temas, ¿no? De pasión, de dolor, de amor, de poder, de triunfo, de derrota, son los temas que nos interesan a los seres humanos, ¿no? Y luego es cómo adaptarlos y cuáles son esos pequeños trucos, ¿no? Que te puede valer para una cosa o para otra. Me viene ahora a la mente un vídeo de TikTok, sin más, ¿no? Que lo que hacía era contar un tema que de por sí era difícil, no era especialmente interesante, pero utilizaba como vía Como hilo conductor. como hilo conductor Ujú. para dar cohesión, se estaba preparando café. Entonces veías las diferentes fases del café, de esto he hecho agua en la cafetera, una cafetera italiana, le pongo el café, lo pongo aquí, entonces ya sabes que va a acabar el vídeo cuando acabe el café. Entonces ya tienes un montón de información y esos pequeños trucos te vale. O sea, es como de construir, ¿no? Un poco esa comunicación en medios digitales. Claro, pero eso, por ejemplo, son trucos. Una vez Sí, más, sí se podrían enseñar. pero eso lo hacía ya el cine, ¿no? Con el MacGuffin, o no sé cómo, no sé si se llama así, ¿no? Esa técnica de crear una situación que realmente no aporta nada al guión, pero sí te dice algo del personaje. Entonces son cosas como que ya están ahí. Claro, o sea, lo importante es saber comunicar y después se encuentra el medio. Ujú. Javier, a mí me llama mucho la atención algo y lo hablábamos justo antes de empezar el programa. Ahora que yo estaba siguiendo, muy de cerca y tratando de estudiar bien los medios, del Prado, los medios sociales del Museo del Prado, traté de buscarte a ti, y que no te encuentro. ¿Tienes o no tienes cuenta, Javier Sainz, Yo me una escondo, cuenta? yo me escondo. Tú no tienes cuenta en Instagram. Bueno, tengo una cuenta que no uso, la abrí hace muchísimo, con, no sé, 35 seguidores, mi madre me seguirá. No publico nada, no, o sea, no suelo publicar. Es que a mí me interesa mucho, pero a nivel profesional y a nivel de instituciones, ¿no? Porque sí que tiene un poder, ¿no? Un alcance muy grande. Pero a nivel personal, yo es que estoy todo el día con esto, ¿no? Y entonces ya no. Prefiero dedicarme a otras cosas, ¿no? A las vidas casi más tangibles, ¿no? Poder tocar las cosas, poder. eh, entonces, no, ahí hago un poco trampa. La verdad es que no. Haces trampa, eso es como los que trabajan en tecnología, pero no dejan que sus hijos tengan móviles, y tus hijos, que sé que tienes 2, ¿las vas a dejar que tengan medios sociales ya que empiecen a estar un poco más activos o no? Bueno, cuando son pequeños todavía, pero cuando les toque, a ver, no voy a llevarlos a las cavernas. Entonces sí, pues
lo que quieran tener, siempre con la supervisión de sus padres. Uy, imagínate, si tú les enseñas cómo postear, van a ser muy influencers. Javier, ¿alguna anécdota que nos quieras compartir antes de terminar? Algo que te haya llamado la atención en todas esas historias que has contado, la que más viralidad ha tenido y por qué, o algo que te haya pasado en la calle con alguna de las personas que te haya visto o sigue el canal. Sí, no es mía, pero sí que nos dicen a veces, ¿no? Pues, por ejemplo, alguna restauradora que colabora con los vídeos o pues que una vez estaba tranquilamente con su hija en el Zara, probándose una ropa y estaba preguntando algo al dependiente, y el dependiente le reconoció y le dijo: "Usted es la restauradora del Museo del Prado". Ay, mira Y qué entonces estaba: "Bueno, pues bonito. sí, pero estoy comprándome esta camisa". Y entonces sí que nos pasa a veces, nos dicen: "El otro día me reconocieron por la calle", y bueno, es algo bonito, ¿no? En el fondo, pues, personas anónimas y cómo la gente, pues, les tiene ese cariño y les habla casi como si fueran de su Sí, familia, ¿no? sí, Sí, es totalmente. algo, bueno, pues, que llama un poco la atención sobre, la relevancia que tiene el arte y cómo se agradece esa generosidad, ¿no? De mucha gente del museo que se ofrece para hablar delante de la cámara sin ser expertos. Absolutamente. Y, por último, ¿tú crees que es indispensable para los artistas tener una cuenta en donde estén mostrando parte de sus obras de arte? Pues yo diría que sí. Y sé que bueno, pues es un trabajo extra y además, bueno, pues hay que dedicarle mucho tiempo, pero hoy en día es que es el mundo en el que vivimos, ¿no? A lo mejor antes, podías, prescindir de estas cosas, pero yo creo que sí, que para bien o para mal es que no queda otro remedio, ¿no? Ay, bueno, ¿algún consejo que le puedas dar a todos aquellos artistas que dicen: "Pues sí, pero ¿cómo le hago? ¿Qué consejo? Que no pasen de 3 minutos". ¿Algo, un hack? Sí, pues que piensen muy bien, ¿no? Lo que quieren contar, si a ellos les gustaría, que sean honestos también con lo que publican, porque muchas veces se publican cosas y luego dices: "¿Tú esto lo verías? ¿Elegirías ver este vídeo en redes?". Normalmente no, ¿no? Pasarías. Bueno, pues tienes que hacer algo que tenga esa calidad, ¿no? Que sea incluso parte de tu trabajo. Intenta hacer algo artístico, ¿no? Intenta verlo no como una obligación, sino como Un un disfrute. medio en donde tú puedas extender esa obra que has creado en otro formato, ¿no? A lo mejor ahí te da una motivación y creas algo de verdad, que tenga esa verdad, ¿no? Que sea honesto y que comunique. Ay, pues yo voy a seguir tu consejo y voy a abrir mi cuenta de TikTok hoy, a ver si es cierto. Javier, muchísimas gracias y enhorabuena por el gran trabajo que haces, de verdad. Muchísimas gracias.